miércoles para todos, ¿cómo están? Bueno, como siempre les decimos, acá estamos, nosotros somos Puentes para Despertar, en otro vivo, como cada semana los miércoles a las 19 horas estamos acá y les contamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican obviamente en las redes como Puentes para Despertar, por Instagram, por Facebook, nuestro canal de YouTube, donde también van a encontrar todos los programas que ya fueron emitidos, todas las temporadas, son 5. Este es el programa número 172 y también en las plataformas más conocidas de podcast, como por ejemplo Apple, Google Podcast, iVoox y Spotify. Bienvenidos a todos, qué lindo verlos se están sumando sumarse de todos lados. rápidamente. Bienvenido a España, Ricardo, ¿cómo estás? Qué lindo, chicos, qué bueno. Bueno, y acá estamos, como les decimos siempre, todos los miércoles, ¿sí? Tratando de llevar un poquito más de conciencia, de contarles de esto que hacemos todos los días, que amamos hacer, casos de consulta. Hoy vamos a hablar de bioexistencia consciente y también de los procesos de consulta. Y para eso, hoy tenemos una invitada muy especial, como estamos haciendo en todo este ciclo, y es nuestra compañera y colega Cristina Magro, comunicadora también, así que ahora la vamos a estar sumando para hacer este hermoso vivo junto a ella. Compartir con colegas, con personas que resemamos y resentimos todo lo que hacemos, y otras veces nos toca con una amiga, como hoy con Hola Cris. Cris, bienvenida, ¿cómo estás, hermosa? ¿Todo Bien, bien, todo bien, todo bien. Hermoso. Muy bien. Feliz de Bienvenida. encontrarme con ustedes. Feliz de encontrarme con ustedes aquí. Igualmente, gracias, Cris. Un honorazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días de apertura, de reapertura, no? Bueno, como todo, y como no podría ser de otra manera, si bien es una apertura en la que estoy de oyente, ¿no? Obviamente la he creado para mí, para seguir despertando. Así Obvio. que es maravilloso, la verdad que se abrieron ahí unos códigos muy interesantes ya desde el primer día y disfrutándola mucho. Bien, les contamos a los oyentes que estamos hablando de las aperturas que se hacen en Humano Puente para hacer el camino de la existencia consciente, y nosotros, como comunicadores o cualquier consultor que ya haya hecho el camino y quiere volver a repetir alguna de las aperturas, lo puede hacer. Y de hecho, después de tantos años que hicimos la propia, ¿no? Está bueno refrescar, volver, porque hay un montón de cosas nuevas que van surgiendo, y está buenísimo volver a repetirlo, y aparte, obviamente, es una caída de fichas impresionantes, más allá del tiempo que tengamos nosotros en nuestro propio proceso de consulta, o como consultores y demás. Y un poco hablando de eso, hacer la apertura nuevamente, y como tuvimos oportunidad de hacerla, es darnos cuenta cómo Humano Puente ha evolucionado en los procesos de consulta. Y de eso también te queríamos preguntar, Cris, ¿no? ¿Cómo ves esto, estos nuevos procesos de consulta? ¿Cómo los estás sintiendo? Bueno, lo que pasa es que, claro, como por eso la propuesta era esto, ¿no? De chamanismo bioexistente y los procesos de consulta. Porque evidentemente cada movimiento que va haciendo Humano Puente en afinar ese abordaje, en ir buscando así, ¿no? Como con lupa, ¿no? ¿Dónde está el conflicto? Nos va llevando cada vez más a encontrar esa única certeza, que es la que todos soy yo y que solo existo yo. Porque una cosa es que uno reciba esa información en las aperturas o que lo venga escuchando, y otra muy distinta es poder arribar a esa certeza. ¿No? Tal cual. Entonces, Cada uno tiene su tiempo, ¿no? Cada uno tiene su tiempo para ir entendiendo y asimilando y reconociéndose en todos esos ancestros, que es maravilloso. A mí me gustaría, Cris, que
que bajáramos un poco más a los que no conocen esto, de qué estamos hablando, qué están diciendo estos muchachos, estos tres que están acá hablando, diciendo que todo soy yo, que el otro no existe, y que cómo llegamos a esa certeza. Todos vivimos nuestro propio proceso, pero acá está Cris para contar su proceso y sus vivencias, así que te queremos escuchar. Y viste como que uno llega siempre creyendo, ¿no?, que hay un otro. Esto lo decimos siempre los consultores, ¿no? Y en Humano Puente todo el tiempo estamos viendo esto, ¿no? Que hay un otro, un gobierno, alguien de la familia, alguien, un vecino, alguien que te hace algo. Entonces vos tratás de luchar contra ese algo que está externo a vos y que te está haciendo mal. Muchas veces esas cosas que no podés ver, que ese otro es tu mismo cuerpo extendido, después pasa a síntomas, digamos, a nivel físico, ¿no? Entonces tenés las broncas o los juicios o las quejas de todo esto que en ese aparente afuera, más el síntoma que también me puede enojar, ¿no? Entonces no entender nada de lo que está pasando acá. Entonces, precisamente desde toda esa realidad que uno aprende a leer, conectarse con lo que más me molesta de toda esa realidad y desde allí emprender un camino de conciencia, de sanación que puede llevar, obviamente, un proceso largo, ¿sí? A veces no, a veces el síntoma desaparece, pero rápidamente, pero haber desconectado la alarma que me llevó a consulta no es sanar, ¿sí? Entonces, bueno, en esos procesos estamos todos los consultores estamos en consulta. Así que bueno, obviamente, ¿por qué en esto que yo decía, ¿no? Que a mí me resuena mucho mirarlo todo desde el chamanismo, porque si bien ya cuando yo hice chamanismo, yo estoy desde 2017, como ustedes, en Humano Puente, ¿no? Lo del chamanismo me termina de cerrar en un montón de cosas y a reconocerme, ¿no? En ese chamanismo que a lo único que te lleva es precisamente ese todo que soy, ¿no? Y a que ya no me puedo quejar más, y si me quejo, porque puedo tener esas licencias, después tengo que volver rápidamente porque no soluciono nada. Y si no quiero seguir solucionando, y bueno, o sea, acá el que no quiere, yo vine a seguir haciendo cosas y moviéndome y seguir dando esos pasos, esos saltos que hablábamos en el Congreso, ¿no? Lo que no me gusta de mi realidad es que el único lugar donde yo lo puedo sanar es en mí, no lo hay. Si quieren seguir buscando afuera, bueno, está bien, pero es adentro donde hay que ir a buscar, ¿no? Entonces, justo en esta apertura, empezó, ni voy a decir para no dar pistas de nada, pero arranca Pablo a nombrar un código. Nombró un código muchas veces, pero muchas veces, muy fuerte. Es un código de mi clan. ¿Sí? Total, no podía no ser. Así que bueno, es excelente porque ya sé para dónde voy la próxima consulta. Bien, está muy bien. Muy bien, Cris, así te lo creaste. Bueno, así creamos, ¿no? Y a medida que vamos profundizando en nosotros mismos, vamos pudiendo leer esos datos que vamos creando y que antes pasaban desapercibidos y que ahora le empezamos a prestar atención. Pero es todo un proceso el que nos lleva hasta ese lugar. Y un poco esto era el mensaje que también quería que les transmitamos a quienes nos están escuchando, porque no todos están en consulta, no todos son consultores, no todos son consultantes, y a lo mejor se están sumando por primera vez, ¿no?, a este espacio, y no entienden muy bien de qué es lo que estamos hablando. Y para llegar a esta certeza que tenemos cada uno en una profundidad diferente, tenemos que haber pasado por todo un proceso interno propio, ¿sí? Y desde ahí podemos hoy estar contándoles nuestra experiencia acá a todos nuestros oyentes. Tú sabés que te escuchaba y se me vino así como un flash a la mente
la película El Origen. La película El Origen es una película de Leonardo DiCaprio, para los que no la vieron, una película vieja, Sí. no tanto, pero la película ya tiene sus años, y habla de una persona que se duerme y que en el sueño se vuelve a dormir y se vuelve a dormir y entra en como en diferentes niveles de sueño y va viviendo esos sueños, entrando, digamos, porque al final lo hace de profeso, metiéndose cada vez en sueños más profundos. Y nosotros estamos haciendo como el camino inverso. Yo siento que nos vamos despertando, pero siempre estamos dormidos. Simplemente que vamos cambiando el nivel de sueño, como si pasáramos de un nivel de pantalla de videojuego, pasamos a otra pantalla, pero siempre seguimos jugando. O sea, siempre estamos en ese nivel de dormido, en vías de despertar. Por eso Chris cuenta que le aparece una señal, la lee y la toma para ella. Y dice, voy a consulta con esto. Un tesoro. A ver, contame más. No, primero digo a las personas que por ahí que estén acá y que todavía no se animaron a ir a ver qué mensaje, ¿no? Qué tesoro puede estar trayendo un síntoma para iniciar un ciclo de consultas. Primero es esta conciencia de que si yo sigo en ese estrato en el que estoy y no doy un paso, no muevo, como aquí en la experiencia es en materia, si yo no hago un paso, bueno, está bien, ese universo va a sostener todo eso que está pasando. Entonces, si yo tomé conciencia que hay algo que estoy viendo que se repite y quiero ir a consulta, primero yo digo, hablo desde mí, porque es lo que me ha pasado a mí, primero es tenerse paciencia. El consultor debe tener paciencia, pero el consultante también debe tener paciencia, ¿no? Entonces decir, bueno, yo voy con mi proceso de consultas, pero ¿y cómo antes no lo hice, no pude? No, los procesos son personales, hay que tenerse paciencia, hay que entender, justo antes de conectarme con ustedes estaba pensando, ¿no? Cómo yo lo vivo en mi consulta personal, cómo yo, si me comparo con mi yo del 2017, es inconsciente, ¿no? Está como mucho más permeable y mucho más conectado con todas estas historias, ¿no? Y todo lo que me va mostrando esta realidad. Y que si lo veo afuera no puede ser que no esté en mi pasado. Entonces, esto lleva un proceso. Eso lleva un proceso. Entonces, primeramente, yo digo bueno, que hay que confiar, ¿no? Esto que siempre decimos, confío en que aunque aún no lo vea, yo lo voy a creer y luego lo voy a crear, esto que decimos siempre, ¿no? Sí, totalmente. Y en este proceso y en esta visión, esta metáfora que usaste, de tener un inconsciente más permeable, ¿no? De poder estar más conectado con el inconsciente, porque tenemos el dato de que sabemos que es el inconsciente el que nos está operando, más allá de que nosotros vayamos sanando determinados códigos y determinados síntomas, va a seguir el inconsciente operando, porque a medida que sanemos, lo que va a pasar en el inconsciente es que va a pasar como aparece en el GPS, cuando seguimos por una calle que no nos recomiendo doblar, enseguida va a ser recalculando y nos va a guiar por otro camino y el inconsciente va a leer esa hoja de ruta que estamos tomando y con los datos que porta va a recalcular los pasos a seguir y nosotros vamos a seguir siempre subordinados a ese inconsciente biológico. Simplemente que vamos a tener más posibilidades de opciones en las rutas que nosotros tengamos a tomar, porque vamos a tener menos miedo. Y creo que un poco eso es lo que dice Chris en esto de poder estar con ese inconsciente más permeable, ¿no? Sí, muchas veces podemos estar viendo, o sea, como precisamente nosotros acá, con esto que no nos gusta, somos la mejor solución para estar con vida a todos los dolores que portamos, hace como una torsión, ¿no? De todos esos dolores que nos forman y que soy, todos estos códigos que he traído acá como información,
todo esto que no me gusta puede estar haciendo una gran presión para que yo no me meta ahí, ¿no? Entonces, claro, por eso usamos frases, ¿no? Yo también siempre lo hablo desde lo que yo vivencio, ¿no? Por eso yo veo que nosotros siempre estamos repitiendo frases como solo el que insiste sana, ¿no? Porque es decir, pero ¿cómo? Si yo ya fui a este código que me dijo Pablo, que no sabe que me lo dijo, pero bueno, no importa. Total, yo lo puse a Pablo ahí para que me lo diga. Exacto, para que Claro, te lo entonces, recuerdes. sí, las veces que fui, las veces que sé, pero bueno, ese código es un código difícil, la figurita difícil, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Esas resistencias que a veces tenemos para ir, bueno, sí, ya está, ya acá cerramos, por ahí no queremos meternos más allá. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa con eso? Y bueno, después nuestra realidad se sigue manifestando que hay algo más por sanar, alguna historia más que está sosteniendo, una historia dolorosa que está sosteniendo esa realidad que no nos gusta. Totalmente, eso sí, eso sí, eso sí, y cómo nos vamos descubriendo a través de nuestra realidad, de nuestro cuerpo extendido, ¿no? La realidad es nuestro cuerpo extendido y como es afuera es adentro, ¿no? De la afuera que nosotros nos exponemos, nos mostramos, no puede ser incompatible, incoherente con lo que vamos sintiendo adentro. Y a veces desde afuera no nos gusta nada. Y bueno, y en lugar de enojarnos con el afuera, tenemos que ir a buscarnos adentro, a ver cuál es el código de esa memoria que nos despierta. ¿Qué es lo que nos está despertando? Como le pasó a Cris, con este código que ella nos cuenta que vivió el primer día de la apertura. A mí me quedó un poquito esto de lo que decías recién, Cris, ¿no? De que el inconsciente empieza a aflojarse o a relajarse y que tiene que ver con ese proceso que vamos haciendo internamente nosotros a través de los distintos procesos de consulta que estamos haciendo, porque no somos ni los mismos consultantes que empezamos este proceso allá por el 2017 y tampoco somos los mismos consultores. Entonces, hay todo un movimiento y por lo tanto, a través de ese movimiento que fuimos haciendo en nuestro propio ser, ¿sí? desde el ser consultante y ser consultor, hoy hay una forma diferente de presentarnos en nuestra consulta, donde el inconsciente se relaja totalmente. A veces hay resistencia, también la seguimos teniendo, por supuesto, pero sabemos que no somos los mismos, que nuestro universo ha ido cambiando, no más allá de que a lo mejor haya síntomas que todavía sigan estando o se sigan mostrando, pero ya con una coloratura diferente, porque estuvimos trabajando un montón en eso, y sabemos, porque nosotros más allá de tener este vivo, hemos tenido un montón de encuentros con Cris, donde hemos compartido momentos de charla y de charlas profundas, y sabemos que cada uno tiene esa partecita más difícil de trascender, porque evidentemente es un código fuerte y pesado que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Y viste, como decimos, si tenés que, para cambiar de vida hay que cambiar de vida. Claro. Y bueno, y a veces no sé si estamos preparados, entonces bueno, hay que tener paciencia, insistencia. Yo al inconsciente, como cada uno habla desde lo que hizo en su vida, ¿no? Y como yo, por ejemplo, como yo pinto desde muy chica, cuando paso periodos sin pintar mucho tiempo, la mano se endurece. Por eso digo que yo veo en eso, ¿no? O sea, es como que te cuesta. Entonces, para eso, para que esa mano fluya, ¿no? Y pueda llegar al logro que vos querés, tenés que practicar. Yo lo veo igual con el inconsciente, ¿no? O sea, es la insistencia, es ir otra vez, y es el movimiento que es lo que implica digamos, esta experiencia, ¿no? Y esto que decía Gustavo, justamente, ¿no? De verse en ese afuera, tampoco es fácil, porque
hoy yo me bajé porque estoy en un departamento, por eso digo bajé, en uno de los break, y bajé con esa intención, ¿sabes? ¿Saben? Dije, voy a ver cómo me estoy manifestando en el afuera, ¿no? Entonces, maravilloso hoy porque me encontré unas palomitas re jugando y divirtiéndose en una fuente, tirando agua, re felices. Digo, hoy andamos bárbaros. Qué bueno. ¿No? Hay muchos pajaritos que hay. Entonces, bueno, pero también hay cosas que a veces, decís, ¿para qué? Lo estás viendo ahí, ¿no? ¿Para qué me lo tengo que crear acá esto de esta forma? ¿Qué es lo que todavía en mi interior no sané en esas memorias, ¿no? Muchas veces puede ser una relación que no te gusta o un problema que tenés con un hijo, o ¿para qué? ¿Para qué? O sea, o algo que ves en ese aparente afuera. Siempre vamos a volver a lo mismo, a que la resolución está en uno, ¿no? En el interior. Y justo, bueno, Pablo hizo mucho hincapié en estos días, y siempre lo hace, obviamente, a esa... yo también lo tomo mucho a esto, ¿no? Lo hago mi día a día, ¿no? De conectarse con ese todo que somos en lo en lo que consumimos, ¿no? Desde la vista, desde lo que ingresa, desde lo que se escucha, desde con quién me relaciono. Muchas veces me pasa mucho también verlo en consulta, en algunos síntomas que son difíciles el más difícil desde mi experiencia, ¿no? Para que haya un movimiento, es el sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay cuántas capas de dolor está significando ese sobrepeso, ¿no? Entonces, uno en la realidad de esa persona que está enfrente de uno, que soy yo mismo, está viendo que hay cosas que están sosteniendo eso. ¿Es eso solo? No, seguramente que son un montón de cosas más, que hay una historia, pero hay que empezar, como dice Pablo, también, a mover por los pasillos, hay que empezar. Entonces, si uno no empieza a mover cosas que se están viendo en los pasillos, difícilmente ese inconsciente esté abierto a mostrarte cuál es ese dolor que portás. Porque el cuerpo nunca se equivocó, ¿eh? O sea, el cuerpo es nuestro mejor aliado para tener en cuenta eso que nos está contando, que es eso que vinimos a trascender, ¿eh? Total. Sí, el síntoma no se equivoca. Nunca se equivoca. Siempre atrás de un síntoma hay una historia, y siempre esa historia nos va a contar un código exacto que tiene que ver con el síntoma. O sea, la biología nos hace un gran favor, porque la biología nos da una brújula, nos da un camino que es mucho más fácil de seguir. Nosotros, los constructores de experiencia, sabemos que es mucho más fácil con un síntoma biológico que con un síntoma emocional. El síntoma emocional abre un abanico de posibilidades mucho mayor, y es cierto que el síntoma emocional, cuando uno va a buscar a consulta un síntoma emocional, está como previniendo de que ese síntoma llegue a la biología. Estamos en un estado previo a la llegada a la biología. El síntoma llega a la biología cuando yo toco varias veces el timbre emocional y no lo escuchamos. Entonces, cuando alguien viene escuchando ese timbre emocional, algo que no te molesta, algo que te molesta, algo que no te hace vivir la vida pleno y demás, y lo tomás en ese tiempo antes de que llegue tu biología, el espectro de posibilidades que el consultor tiene que buscar son mayores. Y en el sobrepeso, bueno, como bien decía, hay un montón de anclajes que tenemos que ir minuciosamente buscando en el proceso de consulta, y a veces hay movimientos rápidamente y a veces cuesta un poquito más, porque justamente, como bien decís, nos vamos a encontrar con historias muy dolorosas donde necesito obviamente protegerme, por eso
vamos a crear una determinada capa de grasa que va a simbolizar esa protección, y bueno, tendríamos para hablar de sobrepeso No, eso varias es horas. varios encuentros sería. Cris, hay una pregunta de acá de la gente que se está conectando con nosotros tan generosamente y agradecemos. Y los que se van a conectar después, que siempre son muchísimos los que ven en diferido esto, que No sé. les expliquemos a la audiencia qué hablamos cuando hablamos de los códigos. Cuando nosotros decimos portamos códigos, ¿a qué nos estamos refiriendo con esos códigos? Y bueno, lo que pasa es que en Humano Puente, si bien vamos a despertar a través de eso que no me gusta, de mi realidad, que llamamos síntomas, nosotros vamos a hacer la mirada desde ese todo que soy, ¿no? De que elegí como ese todo que soy, venir a encarnar a la tierra por algo que yo vengo como propósito a resolver aquí, que es anterior a la existencia. Entonces, para eso ya, de movida desde esa decisión de ir a encarnar, yo ya tengo que venir precisamente a la biología trayendo esos códigos. ¿Para qué? Para que todos esos códigos, que en un punto se llaman, primeramente todo lo que llamamos ancestros, mi madre, mi padre, todos esos son códigos, entonces yo traigo esos códigos para, cuando despierto a través de un síntoma, recordar, irlo mirando, ¿no? Ir viendo, justamente hoy Pablo hacía referencia a un ejercicio que habíamos hecho en Bariloche, en ese encuentro que era para consultores, y ahí mostraba, ¿no? Cómo era el tema de la encarnación, ¿no? Entonces, era pasar por todo un pasillo donde te era dado un traje, ¿no? No importaba la cara, y además ese traje tenía un montón de códigos, pero esos códigos los tenés en la espalda, no los ves vos, por eso necesitas de un otro. Entonces Claro, yo digo que los tenemos pegados acá en la nuca, ¿viste? Y claro, que no los podemos ver. Entonces tenía todos esos, que había como 60 y pico de personas, ir buscando en las espaldas de esos otros, esos códigos que te correspondían a vos. Cada uno de nosotros tenía un código asignado, obviamente. Entonces teníamos que ir encontrando esos códigos, ¿no? Entonces, el ejercicio era que cuando yo leía esos códigos, que en ese ejercicio teníamos 12, creo que eran aproximadamente, a ver qué era lo que habíamos podido resolver de esos códigos. Bueno, lo poníamos de un lado. Los que no habíamos podido resolver, pero ya habíamos encontrado la totalidad de códigos, bueno, íbamos a entregar ese cuerpo, esa vestidura, en los que estaban resueltos ya quedaban listos, no se repetían más, y lo que quedaba para resolver iba a una sopa, a un lugar que podría llamarse todo esto, este plano 6, ¿no? Donde están todas las distorsiones, y eso es el karma. Entonces el karma es la fuerza creadora, ¿sí? Entonces, con esa fuerza que yo decido, voy a ir a resolver los abusos, voy a ir a resolver la violencia, el abandono, todo, cualquier, como se llame el árbol, porque todo el árbol se va a llamar así. Bueno, después voy a necesitar los códigos que me lo muestren bien, y me lo tienen que mostrar por todos lados. Entonces, obviamente que siempre nos va a quedar algo para resolver, pero bueno, nosotros somos códigos, y si sabemos leer esos códigos, toda la realidad no puede más que mostrarnos esos códigos. Todo lo que tenemos, donde vivimos, la computadora, el celular, el perrito, el vecino, o sea, todo es un código, porque todo está desplegado por mí y para mí. Claro. Siempre desde mi propio universo. Claro, es así, es siempre así. Y bueno, lo que pasa es que cuando nos perdemos por ahí en, bueno,
me enojo porque no puedo resolver algo y quiero poner eso ahí me pierdo, ahí ya me perdí porque no entendí, o sea, me olvidé de este juego, ¿no? Que es estar acá y a lo que he venido a resolver, eso que es anterior, lo decidí antes de la concepción, mucho antes, ¿sí? Antes de entrar a la panza de mamá, tal cual. Claro. Tal cual. Vos sabés que hoy teníamos una charla introductoria, ¿no? Una charla introductoria, la contamos a todos, nosotros los comunicadores tenemos charlas introductorias, y en esas charlas introductorias lo que decimos es explicamos lo que hacemos, acá en Humano Puente, en la bioexistencia consciente, explicamos las bases, los conceptos generales y filosóficos de la bioexistencia consciente, y es un paso previo a iniciar el camino con un beneficio económico. Digamos que el paso siguiente, que es la jornada online, se accede con un 50% de descuento. Y podemos interactuar en esa charla. Y a veces las charlas son de mucha gente, pero a veces, en escasas oportunidades, se dan que las charlas son de una persona. Porque bueno, porque las creamos así, en esto que es tan perfecto, como decía Cris recién, estos códigos que desplegamos. Y hoy creamos una charla de ello, porque era mi charla, una charla de una persona. Y esa persona me viene a manifestar determinado tipo de código. Como decía Cris mientras iba hablando, yo pensaba, esta persona que vino hoy a la charla era profesor de educación física, era personal trainer. Y venía a contarnos, a través de su actividad, todo el conflicto que él portaba con el movimiento. En realidad venía a hacer que la gente se moviera, que se sanara a través del movimiento, porque estaba muy parado en esta idea, ¿no? Yo los entreno para que se muevan, para que estén bien físicamente, para que se puedan sanar en esto de cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿no? Y que la gente estuviera bien. Sí, estaba como muy enfocado en el movimiento, esa fue su presentación. Y todos los conflictos que tenía eran del sistema articular. Todos eran dolores de músculo, dolores de hueso, una vértebra deshidratada, dolores de espalda. Fue maravilloso. Que dice que impresionante. Tan claro, tan plasmado en esto, dice, van a estar los códigos presentes en cada cosa que hagamos. Claro. Y es totalmente así. Sí, mira, qué maravilla. Hay una chica también que mientras estaban pasando, no puedo leer todos los mensajes, pero hay una que dice que tenía celiaquía y vivía en la calle Cristóbal Colón. Bueno, o sea, por eso no hay nada que no pueda hacer. No, maravilloso. Ahí estaba Edu sumándose y me pareció tan gracioso. Celiaquía y estar en la... Bueno, contémosle ¿Por qué nos reímos, por qué Cristóbal Colón y la celiaquía. Claro, ya sabemos que Colón... Que nos ha venido a colonizar, y las historias de la colonización y cómo nos vinieron a imponer por la fuerza esas semillas, porque acá teníamos otras semillas, ¿no? Y cómo, bueno, precisamente la celiaquía cuenta todas esas historias de estas autoridades que me han sometido, que ya mi cuerpo manifiesta lo que toda mi realidad me dice. Esos pelitos del intestino delgado que se agachan y dicen, el gluten no lo soportaré más. Maravilloso. O sea, es así. Y después, por supuesto, vamos hasta Cristóbal Colón y más allá. Claro. El colon y el colon y el colon sin acento, como dice Anita, tal cual. Claro. Tan representativo, ¿no? Así que buenísimo, buenísimo. Bueno, y contanos, porque nos está quedando en el tintero este ejercicio del chamanismo bioexistente, y de cómo eso que nos presentó Pablo hace un tiempo ya, cómo eso fue modificando, cómo eso lo vivís vos, cómo lo vas llevando adelante en este ejercicio que es la vida en bioexistencia consciente, ¿no? Porque la verdad que sí vamos a consultas, es una práctica que usamos para que la vida te cambie, y cuando te cambia la vida, el mensaje del
síntomas ya no lo necesitas en tu universo, pero ¿cómo es esto del ejercicio del chamanismo existente en nuestra cotidianidad? Bueno, primero les tengo que decir que yo todo me lo tomo muy, muy fervorosamente. No, o sea, si yo hago esto, pues lo hago a full, ¿no? Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Total. Pero en eso, bueno, obviamente, volviendo al chamanismo, a veces me tengo que volver, Cristinita, porque, bueno, me paso, ¿no? Entonces, otra vez, a recordar que todo soy yo, a esto, todo lo que yo hablé antes, decir, bueno, tenete paciencia, bueno, y vamos tratando de cambiar de a poco, pero básicamente primero, esto que se hablaba, ¿no? De esta conexión con ese todo que soy, con estos códigos que soy, con estos códigos del cuerpo expandido, y además, cómo vemos que en los procesos de consulta, si bien vamos a entrar por la excusa de un síntoma, nosotros no estamos para directamente ir a sanar el síntoma, sino que sanamos el tiempo, que el tiempo queda ralentizado en esos dolores que nadie pudo ir a mirar. Entonces, cuando uno va sanando en esa conexión con ese todo que es, el tiempo se pone a favor de uno. Yo hoy mismo les digo que dije, ¿cómo puede ser que hay, físicamente no podría haber caminado tan rápido? No sé, me pasan esas cosas extrañas. No me salen muy bien las ecuaciones, todo más rápido de lo que tendría que hacer. Bueno, o sea, el tiempo empieza como a liberarse. Entonces, son todas las partes mías que voy sanando en esa insistencia, ¿no? Total. ¿Y cómo vas llevando este ejercicio? Les contamos a los que nos están mirando que una de las facetas que tiene esto del chamán bioexistente es un ejercicio diario donde nosotros por una temporada determinada, un mes, unos días más, días menos, vamos cambiando, nos vamos conectando con un ancestro y vamos a veces conversando o a veces poniéndonos bien en la piel de ese ancestro y viviendo esta realidad de este tiempo, pero en el sentir de ese ancestro. ¿Cómo te has ido llevando con todo eso, no? De desplegar la realidad y mirarla desde los ojos de ese ancestro, ¿no? Bueno, estoy siendo ya le dije que yo lo tomo todo muy o sea, a ver, bien. yo me tomo, trato de, como soy, ya sé que soy así, me reconozco así, trato de tomarme todo según voy pudiendo, es decir, no, como soy muy de tener mucha estructuración, entonces trato de conectarme, o sea, permitirme conectarme cuando me quiero conectar, ¿no? Y bueno, lo que he encontrado son charlas profundas, obviamente primero con lo que me era más accesible, que era mi abuela materna, después con códigos muy dolorosos de mi abuela paterna, ¿sí? Que obviamente lo que hice con esa información es llevarla a consulta y trabajarla desde el inconsciente, ¿sí? Entonces, por supuesto, bueno, ahora estoy con mi abuelo paterno, entonces, estoy con la línea paterna, entonces, básicamente sí, claro que es un recurso porque somos todos los códigos, y si yo permito conectarme con esos códigos que soy, me va a llegar esa información me llega, claro que sí, porque soy toda esa información, lo soy todos esos códigos. Es más, cuando yo voy sanando cada una de esas capas dolorosas en mí, lo que estoy, muchas veces pregunta esto la gente en consulta, ¿no? Y yo ahora que sané esto, ¿a mi hijo no le pasa esto? No, porque vos sos la información, y si vos la sanaste en vos, no solo
no se va a repetir como información hacia ese aparente futuro, sino que ese aparente pasado, al cual llamamos ancestros, están viviendo en este momento, en vos, que estás en plenitud, la vida en plenitud. Total, exactamente. Entonces, claro, es como, es expansivo eso, porque como todo soy yo, y siempre he estado y siempre estaré, entonces este es el punto, que yo lo sano esa información para este todo que soy, ¿no? Claro, claro, claro. Si lo miráramos en tiempos, sanamos el pasado, pero también sanamos este presente y a este futuro, ¿no? Porque sabemos que estamos cambiando esos códigos y ya nuestra realidad no es la misma y tampoco va a ser la misma la realidad de nuestros hijos porque esos códigos no están. Exactamente, exactamente, es así, porque todo está, todos esos códigos que yo estoy viendo, primero que estoy viendo en algo que no me gusta, y luego cuando voy a sanarlos en mí, ya no necesito más ponerlos afuera para verlos, llámese hijo, pareja, economía, lo que sea. Exactamente, exactamente. Y este tránsito... ¿Cómo te estás llevando con el abuelo? Ahí está, ¿ves? Es una pregunta más directa. No sé si meterme, no sé si... ¿Lo digo o no lo digo? Aún me faltan muchas capas, no sé si muchas o una, no lo sé, pero para seguir sanando es como que lo siento tan presente, y o sea, como cuando vos decís, voy a por Elio, ahora, es decir, yo siento la necesidad de sanar a este malo del clan. Claro. O sea, claro. siento esa necesidad. No es que no fui, pero no, todavía mi universo me muestra con información que él sigue siendo visto como el malo. Y tal cual, porque falta. Hay algo que ahí... Yo les voy a decir una cosa sin entrar en nada personal, pero escuchen. Mi abuelo, o sea, yo tenía la fecha de su nacimiento, pero no tenía la fecha de fallecimiento, que me apareció en estos días. Y igualmente. Qué casualidad. Qué casualidad. Apareció su fecha aparecieron muchos datos muy impresionantes que me di cuenta por qué tengo creada la realidad que tengo creada y cómo la tengo creada. Desde esta historia de mi abuelo con mi abuela que muere en un aborto, ¿sí? Entonces, muy fuerte ese paquete de datos, muy fuerte. Bueno, ni hablar de que yo soy igual que físicamente que mi abuela y demás. Entonces, también ella mal vista, porque si ella murió en un aborto, es de la que no se habla más, ¿no? Entonces, para que vean, todavía yo siento que me falta algo muy potente por ir a sanar con él, pero por lo que siento muy fuerte que se viene esa reparación, es que mi hija, mi segunda hija, que le costaba tanto recibirse, se recibe el 10 de agosto y mi abuelo era del 11. Del Son vivas. Acá lo tenés al abuelo. Acá lo tenés al abuelo al mal visto. Bueno, entonces, voy a tomar la palabra por algo que el amigo del 11 de agosto, o sea, realmente yo lo siento así, re cercano, ¿no? Entonces, digo... Pero voy a tomar la palabra, por eso me resonaba tanto lo que decías. Digo, esto lo quiero decir, una vez más lo quiero decir. No somos una corriente namaste, no somos una corriente de perdón, porque solamente se perdona a un culpable. Nosotros podemos perdonar a alguien que es culpable de algo. O que sentimos que es culpable de algo. Para mí es culpable, entonces yo lo perdono. Como yo sé que ese es culpable, entonces yo tengo esta intención de perdonar.
Y sinceramente, si yo lo considero culpable, es porque todavía falta información. Yo no, Porque yo no, pero mi universo me lo muestra, ¿no? Mi universo me muestra, porque tengo algunos parientes que todavía que andan dando vuelta y me dicen, pero era muy malo, y a mí, claro, amigo, pero entonces quiere decir que yo no sané todavía con él. Si me siguen diciendo que era malo, no lo sané. estoy de acuerdo con vos, Cris. Totalmente, resueno 100%. Si todavía me estoy poniendo en mi realidad gente que me viene a recordar que ese era malo, todavía falta sanar. Eso está clarito. Pero quiero contarles a los que nos están viendo, los que nos van a escuchar después, que el inconsciente es biológico. El inconsciente sabe qué es lo antibiológico y lo lógicamente biológico. Y nosotros reparamos un hecho antibiológico con una conducta antibiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Si una mujer, como la que cuenta Cris, murió en el parto o haciéndose un aborto, lo que vamos a encontrar en el futuro, 2 generaciones después o 3, es otra mujer relacionada con aquella que murió que decide o que no quiere tener hijos o que no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque está solucionando con un hecho antibiológico, el no ser madre, un hecho del pasado que también es antibiológico, que es la muerte de una persona en un parto o en un aborto. Ahora, si yo que tengo esta conciencia, esta información, este código, que sé que si me pongo en mal visto, voy a correr un riesgo, voy a correr riesgo de muerte, porque voy a ser abandonado, y el abandonado se lo come el depredador, yo soy mamífero, y tengo ese dato, todos los mamíferos lo tenemos, y evitamos hacerlo. Pero aún así, tengo que tener una conducta, necesito ese impulso de ponerme en esa conducta de mal visto para reparar otro hecho antibiológico del pasado. Ese mal visto merece toda la oportunidad de ser escuchado y de ser reparado, porque el mal visto, por eso el mal visto tiene la llave del código de la sanación, porque aún sabiendo que se está poniendo en un lugar de mal visto y toma el riesgo de vida, no lo puede evitar. No, es más fuerte que él. Yo soy un violento y no lo puedo evitar. Y acá no estamos para juzgar si el violento hay que denunciarlo, o ponerlo preso, eso no me corresponde. Pero nosotros, ese mal visto nos está dando un tesoro, nos está dando un código de comportamiento antibiológico que no puede evitar hacer. Por eso Cris nos cuenta con esta característica de vehemencia que tiene Cris, que amamos. A mí me falta esta impronta que tiene Cris, que agradecemos, es darnos cuenta que si todavía hay alguien dando vuelta diciéndome, este es el malo, todavía no puede pasar nada. Claro, no puede venir alguien a decirme, pero estaba tratando de recabar datos de él por la ciudadanía, y me viene a decir, sí, pero era tan malo. Y yo ya no quiero escuchar más eso. No quiero escuchar que es malo. Claro. Porque yo sé que no es así, yo sé que obedece a dolores, que porta ese código, por lo cual se tuvo que manifestar de esa manera, ¿sí? Y yo cuando esta semana recibo esos datos, sin ni siquiera pensarlo, la verdad que no fue muy maravilloso lo que se abrió ahí. No tenía absolutamente ningún dato, ni de de mi abuelo sí tenía el nacimiento, pero no el día de la muerte, y de mi abuela paterna también me llegó esta semana, el viernes pasado, la fecha de muerte. Y yo le he traído a mi papá, mi ex marido, que se amaban ellos, le he traído a su papá y a su mamá. Entonces, es muy fuerte, es muy maravilloso, me está jodiendo, es muy todo, ¿no? Es como que vos empezás a entender, mirá vos cómo ese inconsciente se manifestó. Espérate que le vamos a traer a papá este dolor que tiene, de todas estas pérdidas, de sus grandes abandonos, de mi papá, ¿no? Pero Cris, has dicho 2 o 3 cosas que me han hecho mucho ruido, me han resonado mucho,
en esto que quiero resaltar. Cris dijo, estoy trabajando con mi abuelo, que supuestamente es el mal visto del clan, que tiene mala prensa, que ha sido, y que todavía viene a mi universo gente diciéndome, pero mirá que el abuelo era muy malo, por no usar una palabra suez que no decimos no, esa es la que baja, ¿no? Digamos, era malo. Y Cris dice, pero a mí me molesta que hablen mal del malo. Y cuando nosotros estábamos más dormidos que ahora, decíamos, no, del malo hay que hablar mal, porque el malo Claro. es y resulta que ahora, como vamos despertando, a mí me molesta que si yo estoy trabajando me digan que el malo era malo, porque sigue siendo malo y todavía tengo cosas por sanar. Y lo que me molesta es lo que voy a ir a buscar. Claro. Y es que no hay, si yo digo, por ejemplo, si a mí vienen y me dicen, fulano o fulana hace esto porque es malo, yo siempre voy a pensar que esa persona, si yo estoy viendo que es mala, aunque esté acá, ¿no? Si está caminando acá entre nosotros, yo voy a sanar esa historia en mí, porque si no, no tendría sentido lo que yo hago. Yo no puedo estar trabajando de esto y decir que hay algo que no se puede cambiar desde mí. Si yo en mi universo necesito crear algo como un código malo, o el adjetivo que le quieran poner, yo necesito trabajarlo en mí para cambiarlo, porque yo vine a manifestar la plenitud del todo que soy. Entonces no puedo ver códigos malos. Tengo que seguir sanando. Si los veo, me está mostrando de que todavía falta, lo que venimos viviendo, ¿no? Si alguien todavía me está mostrando, me viene a decir, como te vino a decir esta prima, que era malo, bueno, ese dato que estás leyendo ahí perfecto, Cris, te está mostrando de que algo más tiene que ver con el abuelo, que todavía falta ir a ver, por supuesto, nos falta tanto, y sabemos que nos falta tanto, y que estamos en este camino todo el tiempo, sanando pedacitos de tiempo y de historia, como bien decías antes, que hoy estamos trabajando un síntoma y nos va a llevar todo un tiempo y todo un proceso, y ese sol que era lo que no nos dejaba tener una vida plena, va a empezar a apagarse, va a desaparecer porque trabajamos en nosotros, pero esto que estaba acá y que me era indiferente ahora se va a empezar a poner muy fuerte y muy visible para mí, y va a ser ese otro síntoma que voy a tener que ir a trabajar porque me va a empezar a molestar. Como si lo hubiera dicho yo. Tal cual. Entonces, este sol, que ya no está porque lo trabajé en mí, pero ahora va a haber otra cosa que antes me era indiferente y ahora es lo que no me deja ser pleno. Y vamos por ahí, porque para eso estamos haciendo esta experiencia. Tal cual. Sí, tal cual. Hermoso, qué lindo. Qué lindo lo que nos estás contando. Qué lindo lo que nos estás contando, qué lindo, sin meternos en ningún detalle, nos estamos metiendo en conceptos porque la existencia consciente, paulatinamente, desde su aparición en el 2018, ahora ha ido evolucionando y ha ido evolucionando hacia adentro y se ha ido transformando paulatinamente en una filosofía de vida, en un camino de conciencia, ha ido abandonando ese rol primario que ni siquiera ya lo tenía la existencia consciente, que quizás lo tenía la decodificación bioemocional, solamente abocada a sanar así. Ahora estamos sanando nuestra propia existencia, y se nota, y se nos nota, a todos se nos nota que vamos por ahí, que no nos quedamos, con perdón de la expresión, en el chiquitaje del síntoma. No, vamos a buscarlo ahí. Profundo, cada vez más profundo. Es más, Tal cual. sabiendo que aunque el síntoma, aunque tengamos, por ejemplo, un síntoma físico que no se mueve, estamos sanando otro montón de cosas que yo veo, o sea, como les decía antes, que se abre ese tiempo, ¿no? Y en esto, de este código de este abuelo, que lo honro, porque tengo toda la realidad manifestada desde él, ¿no? De cosas que veo. Yo le puse yo sin conocerlo a él, ni saber nada de él, en otra época donde yo no estaba en conciencia de cómo era creadora de mi realidad, en 2020 yo tuve mi hijo y le puse el nombre de ese abuelo, ¿sí? Entonces
Entonces, yo veo manifestada una realidad en mi día a día, ¿no? De cosas que, si bien con este hijo todo bien, pero hay cosas que me doy cuenta que para algo lo he puesto ahí, a ese código, ¿sí? Entonces, es maravilloso todo verlo desde esa creación desde mí. No hay otra forma de verlo. Aparte me quedé con esto de que vos estás tomando la identidad del abuelo en este tiempo, siendo este chamán existente, y recibir que te digan que sos malo, siendo el abuelo, es fuerte. Lo he recibido y realmente me siento muy ese abuelo, me súper reconozco en él. Por eso es que quiero sanarlo cuanto antes. Claro, porque No era tan palo, no era tan palo. Pero aparte, está bueno comentarles a todos que nuestros códigos, estos que estábamos explicando recién, habitan los códigos. Cuando uno tiene un síntoma y lo lleva muy fuerte y está muy cerca de un síntoma, y muchas veces esos síntomas de esas enfermedades que tienen mala prensa, que uno piensa que son crónicas, algunas que son incurables, está muy embebido por la situación de ser víctima de ese síntoma y va a empatizar inmediatamente con la víctima, porque como yo sufro, voy a empatizar con el sufriente, entonces voy a sentir, sí, claro, porque la abuela me sufrió tanto, yo sufro igual que la abuela, porque yo soy igual a la abuela. Y no me doy cuenta en ese juego que la clave no la tiene la víctima, la tiene el victimario, que la clave la tiene el mal visto. Es así, cuando yo en 2017 me hago un oligoscan y a mí me sale el mercurio allá, que tiene que ver con historias de padres, ¿no? Abandono, mal visto, el abuelo, en el libro dice esto, del libro, sacado del libro, el abuelo que mandó a abortar al abuelo. Claro, porque, mirá vos, ¿viste? En 2017. Y cuando lo vas a escuchar al abuelo, decís, claro, ahora entiendo. Claro. ¿Por qué esa decisión, no es cierto? Entonces, bueno, es un montón. Eso es como, es un recalculando, como el GPS. Yo les voy a contar a los que nos ven, porque los conozco, a los que nos están viendo mucho, los conozco, a los que nos ven, que sé que están esperando que Cris cuente la historia del abuelo y de qué pasó, que cuente sus cosas personales y demás. Les voy a decir que se terminó la hora del programa y que hicimos un programón y que se van a quedar con las ganas de que la traigamos de vuelta a Cris para que cuente la segunda parte. Y en la segunda parte, cuando nos volvamos a juntar, seguramente Cris ya va a tener otras respuestas para darnos del abuelo. Totalmente. Así me lo crearé, porque estoy trabajando para eso. ¿Sí? Totalmente. Sí, yo me imaginé, por eso yo hacía mis impas, porque si no yo empiezo y sigo, ¿no? Entonces se pasó la hora. Les agradezco, amigos, a ustedes y a todos los que están acá acompañándonos. A vos, hermosa, a vos y a todos los que nos acompañaron, un programa hermoso, gracias Cris, sabés lo que te queremos y bueno, ya nos encontraremos por fuera del vivo para que nos cuentes. Yo te quiero como si fuera mi nieta, mira. Bueno chicos, gracias a todos, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias, Cris, te queremos un montón, un programón divino, creo que es muy disfrutable para todos. Ustedes y como les decía, son mi gran creación, hermosos. A seguir sanando juntos. Nos vemos el próximo miércoles, gracias. Chao, chao.